Mi hermana y su esposo exigen que les dé la habitación de mi hija en sillas de ruedas para tener más espacio cuando se mudan, pero la verdadera razón es peor. Mi hermana, Britney, y su esposo, Wes, se mudaron a mi casa después de que Wes fuera despedido de su trabajo en la construcción. Yo vivo con mi pareja, Tony, y mi hija, Maggie, quien tiene parálisis cerebral y usa una silla de ruedas. Britney y yo crecimos en hogares diferentes después de que nuestros padres se divorciaran, cuando yo tenía 12 años. Ella vivió con nuestra madre y yo con nuestro padre. Nos reconectamos hace unos 5 años, cuando Maggie tenía 3. Maggie adoraba a su tía. Wes siempre me pareció lo suficientemente amable, aunque nunca hablaba mucho en las reuniones familiares. Su situación de vivienda se volvió complicada en febrero. Wes perdió su trabajo justo antes de Navidad y se les acabaron los ahorros en enero. Estaban alquilando un departamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, pero se atrasaron 3 meses en el alquiler. Britney me llamó llorando una noche, diciendo que habían recibido un aviso de desalojo. Me preguntó si podían quedarse con nosotros temporalmente mientras Wes buscaba trabajo. Tony y yo lo hablamos esa misma noche. Ellos nos habían ayudado en el pasado con algunas cosas, y pensábamos que podíamos hacer este sacrificio por ellos. Nuestra casa tiene 3 habitaciones, nosotros tenemos el dormitorio principal, Maggie tiene su habitación, que modificamos para que sea accesible con su silla de ruedas, y hay una pequeña habitación de invitados que usamos como almacén y oficina para el trabajo remoto de Tony. La habitación de invitados tiene una cama individual y muebles básicos, pero está apretada con el escritorio y el equipo de Tony. Le dije a Britney que podían quedarse, pero le expliqué nuestras limitaciones de espacio. La habitación de invitados estaba disponible, pero Tony necesitaba mantener su oficina, ya que trabaja desde casa 2 días a la semana. También le mencioné que la habitación de Maggie estaba especialmente acondicionada para sus necesidades y no se podía cambiar. Britney estuvo de acuerdo de inmediato y me dio las gracias varias veces. Se mudaron el fin de semana siguiente con solo su ropa y objetos personales. Les ayudamos a guardar la mayoría de sus muebles en un depósito que les costaba $50 al mes. La primera semana transcurrió sin problemas. Britney ayudó con la cocina y Wes empezó a buscar trabajo por internet, usando la computadora de Tony cuando él no la necesitaba. Maggie disfrutaba tener a su tía cerca, y Britney le leía cuentos casi todas las noches. Los problemas comenzaron en la segunda semana. Britney empezó a comentar que la habitación de invitados era muy pequeña para 2 adultos. Mencionó que Wes tenía problemas para dormir porque la cama era estrecha y sus pies colgaban del borde. Le sugerí que podrían comprar un colchón inflable para tener más espacio, pero Britney solo asintió sin mucho entusiasmo. Luego Britney empezó a hacer preguntas sobre la habitación de Maggie. Quería saber por qué le habíamos dado una habitación tan grande a una niña, cuando los adultos necesitaban más espacio. Le expliqué que la habitación de Maggie debía acomodar su silla de ruedas, su cama especial con barandillas, su equipo de fisioterapia y su cómoda, que habíamos bajado para que pudiera usarla por sí misma. La habitación parecía espaciosa porque necesitábamos mantener pasillos despejados para su silla, pero en realidad estaba organizada para sus necesidades específicas. Britney dejó el tema, pero noté que miraba dentro de la habitación de Maggie cada vez que la puerta estaba abierta. También comenzó a cronometrar cuando Maggie usaba el baño, que era el único completamente accesible en la casa, con barras de apoyo y una ducha adaptada. A las 3 semanas de su estadía, Britney se me acercó mientras preparaba el desayuno. Me dijo que Wes se estaba frustrando con la situación para dormir y que eso estaba afectando su búsqueda de trabajo. Sugirió que quizás Maggie podría mudarse temporalmente a la habitación de invitados y ellos podrían usar su habitación, ya que era más grande. Le dije que eso no, y creí que no hacía falta explicarle por qué no, ya que le había sido clara en anteriores oportunidades. Britney insistió. Dijo que Maggie era pequeña y no necesitaba tanto espacio como 2 adultos. También mencionó que a Wes le dolía la espalda por la cama pequeña y que tenía una entrevista pronto. Repetí que no era opción cambiar a Maggie de habitación, y sugerí que buscaran un colchón inflable más grande o una cama plegable para su cuarto. Esa misma noche, Wes me habló directamente por primera vez sobre su situación. Fue más directo que Britney. Dijo que estaban agradecidos por nuestra ayuda, pero que el arreglo actual no funcionaba. Dijo que entendía que Maggie tenía necesidades especiales, pero que al final era solo una niña y los niños se adaptan fácilmente. Sugirió que podríamos hacer que la habitación de invitados funcionara para ella y hasta se ofreció a ayudar a mover su equipo. Le dije que la habitación de invitados tenía escaleras y estaba en el 2.º piso, mientras que la habitación de Maggie estaba en la planta baja, cerca del baño accesible. Wes dijo que podía encargar las escaleras arriba cuando fuera necesario. Ahí terminé la conversación y más tarde le conté a Tony. Decidimos tener una reunión familiar para aclarar las cosas y establecer límites. La reunión no salió bien. Britney y Wes se sentaron frente a nosotros en la mesa de la cocina. Comencé diciendo que estábamos felices de ayudarles,
pero que estábamos cansados de que repitieran el asunto de cambiar las habitaciones. Wes tomó el control de la conversación. Dijo que agradecían nuestra generosidad, pero sentían que la distribución actual de las habitaciones era injusta. Señaló que estaban contribuyendo con las compras y ayudando en las tareas del hogar, mientras estaban apretados en la habitación más pequeña. Tony intervino y explicó que habíamos gastado miles de dólares haciendo que la habitación de Maggie fuera accesible y segura para ella. Describió el equipo especializado y las modificaciones que no podían trasladarse fácilmente. Wes minimizó esto. Britney añadió que no estaban pidiendo nuestro dormitorio principal, solo una distribución más justa del espacio. Maggie pasaba la mayor parte del día en la sala de estar, así que el tamaño de su habitación no debería importar tanto. Les dije que la habitación de Maggie no era negociable. Estaba diseñada específicamente para sus necesidades, y cambiarla pondría en riesgo su seguridad e independencia. Les ofrecí ayudarles a reorganizar los muebles de la habitación de invitados para maximizar el espacio, o buscar otras soluciones para dormir. El tono de Wes cambió. Dijo que estábamos siendo irracionales y que estábamos priorizando las preferencias de una niña sobre las necesidades de dos adultos. Mencionó que ellos solo habían sido serviciales y respetuosos desde que se mudaron. Britney agregó que sentían que los tratábamos como ciudadanos de segunda clase en nuestra casa. Wes propuso que si íbamos a ser tan tercos con el tema de las habitaciones, tal vez deberíamos considerar dejarles usar nuestro dormitorio principal, ya que tenía más espacio y un baño privado. Tony respondió de inmediato que no, y señaló que ya estábamos compartiendo nuestro hogar y no teníamos por qué ceder también nuestra propia habitación. Britney empezó a llorar porque no se sentían bienvenidos, como si estuvieran siendo una carga. Wes rodeó con el brazo a Britney y sugirió que tal vez tendrían que buscar otras opciones si no podíamos ser más flexibles. Les dije que eran bienvenidos a quedarse siempre que respetaran las reglas de la casa, las que establecimos antes de que se mudaran, y entendieran que algunas cosas no estaban abiertas a discusión. Wes se levantó diciendo que iban a pensar si este arreglo funcionaba para alguien. Britney lo siguió escaleras arriba. A la mañana siguiente, Britney apenas me habló. Wes evitaba el contacto visual completamente. El ambiente en la casa se volvió tenso. Dejaron de ayudar con la cocina, y Wes pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, supuestamente buscando trabajo. Britney se quedaba en su habitación o salía a visitar amigos. Esto continuó durante otra semana. Maggie empezó a preguntar por qué su tía ya no le leía cuentos. Tony comentó que Wes había estado usando su computadora a horas extrañas y dejaba migas de comida sobre el escritorio. Intenté hablar con Britney, pero me respondía de forma cortante y decía que todo estaba bien. El domingo pasado, todo llegó a un punto crítico. Estaba ayudando a Maggie con sus ejercicios de fisioterapia en la sala cuando Britney bajó. Nos observó durante unos minutos, luego me pidió si podíamos hablar en privado. Fuimos a la cocina mientras Tony seguía trabajando con Maggie. Britney comentó que había estado investigando en Internet sobre niños con discapacidades, y que había aprendido que muchas familias hacen ajustes para acomodar las necesidades de todos. Que encontró ejemplos de niños en silla de ruedas viviendo en espacios más pequeños, y sugirió que tal vez estábamos siendo sobreprotectores con Maggie. Se ofreció a ayudar a modificar la habitación de invitados para hacerla más accesible. Le respondí que no iba a seguir discutiendo esto, y que ya habíamos dejado el punto claro. Para Britney eso parecía una excusa. Dijo que podríamos instalar una silla en la escalera o cargar a Maggie cuando fuera necesario. También sugirió que podría ser beneficioso para Maggie aprender a adaptarse a diferentes entornos. Perdí la paciencia con mi hermana, porque no estaba entendiendo las necesidades de mi hija, a pesar de haber vivido con nosotros por más de un mes. Si ella esperaba que comprometiéramos la comodidad de nuestra hija por su comodidad era egoísta. Britney comenzó a llorar otra vez y a acusarme de que la estaba llamando mala persona por hacer preguntas razonables. Wes bajó durante nuestra discusión y de inmediato se puso del lado de Britney. Según él, le había gritado a su esposa y me acusó de ponerme a la defensiva ante las críticas. Agregó que habían intentado abordar la situación de forma diplomática, pero que yo estaba siendo irracional. Dijo que estaban empezando a cuestionarse si valía la pena quedarse con nosotros por tanto drama. Les dije a los dos que, si no estaban contentos con nuestra hospitalidad, eran libres de buscar otro lugar donde quedarse. Wes dijo que tal vez harían justamente eso y subió furioso con Britney. Pasaron el resto del día empacando sus cosas y haciendo llamadas. Esa noche, Britney vino a hablar conmigo y dijo que habían decidido mudarse con el hermano de Wes, que tenía una casa más grande y era más comprensivo con su situación. Les respondí que me parecía bien que hayan encontrado algo que se ajuste más a lo que necesitan. Wes cargó el auto a la mañana siguiente sin despedirse de ninguno de nosotros. Han pasado ya 2 semanas desde que se fueron. Nuestra madre llamó ayer y dijo que Britney le contó lo que yo hice, y no estaba nada contenta con mi familia. Estaba decepcionada por cómo manejé la situación y sugirió que debería haber sido más creativa buscando soluciones. Tony piensa que hice lo correcto y yo también,
pero al parecer dejé entrar a dos narcisistas a mi casa y eso es lo que me toca, que mi madre se ponga de su lado. Actualización 1. Algunas personas pidieron más detalles sobre lo que pasó después de que Britney y Wes se fueron. Pensé que el drama había terminado, pero estaba equivocada. Hay cosas nuevas que creo que deberían saber. El día después de mi publicación original, una amiga de Britney, llamémosla Meredith, me contactó por Facebook. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante relacionado con la situación de vivienda de Britney y Wes. Lo que me contó es que Britney había estado quedándose en su apartamento durante 3 días después de salir de mi casa, no en casa del hermano de Wes, como me había dicho mi hermana. Meredith dijo que ella había estado llorando constantemente y parecía tener miedo de algo. Según esta amiga, Wes se había vuelto cada vez más controlador en el último año. Dijo que Britney le había contado que él tomaba todas las decisiones financieras y tenía acceso a todas sus cuentas. También dijo que Wes había estado presionando a Britney para que me pidiera dinero, no solo alojamiento. Aparentemente, Britney se negó porque sabía que Tony y yo estábamos ahorrando para los gastos médicos futuros de Maggie. Meredith dijo que Britney estaba avergonzada por su situación financiera, y que su esposo le había hecho prometer que no lo hablaría con la familia. Meredith creía que Wes había presionado a Britney para que pidiera la habitación de Maggie, porque quería establecer dominio dentro de nuestra casa, y ver hasta dónde podía controlar la situación. También que Wes había hecho varios comentarios inapropiados sobre Maggie mientras estuvieron en nuestra casa. Al parecer, le mencionó a Britney que los niños con discapacidades eran una carga financiera y sugirió que estábamos desperdiciando dinero en el equipo y las terapias de Maggie, que quizás deberíamos deshacernos de ella. Meredith dijo que Britney había defendido a Maggie, pero que Wes seguía insistiendo con el tema. Le pregunté a Meredith por qué me estaba contando todo esto ahora. Y se debe a que Britney le había confiado, 2 días atrás, que Wes había encontrado un nuevo lugar donde vivir, pero que era con personas que mi hermana no conocía, y que tenía miedo de mudarse allí. Mi hermana le había pedido quedarse más tiempo, pero el contrato de arrendamiento solo permitía visitas a corto plazo. Meredith me dio el nuevo número de teléfono de Britney, ya que había tenido que cambiarlo, pues estaba revisando sus llamadas y mensajes. Mi hermana, según su amiga, quería contactarme, pero tenía miedo de que la rechazara después de cómo terminó todo. Llamé a Britney esa misma noche. Respondió en el primer timbre y de inmediato comenzó a disculparse. Dijo que lamentaba mucho el comportamiento de Wes, y admitió que le había dado miedo enfrentarlo mientras estaban en nuestra casa. También confirmó la versión de su amiga de lo que pasaba con su marido. Explicó que perdió su trabajo no por despidos, como nos dijeron, sino porque falló una prueba de drogas, estaba consumiendo cocaína regularmente y lo había estado ocultando hasta hace poco. Ella se enteró del consumo 2 semanas antes de que se mudaran con nosotros, pero Wes la convenció de no decir nada porque eso dañaría sus posibilidades de conseguir otro trabajo. Britney también admitió que Wes nunca tuvo la intención de respetar nuestras reglas de la casa. Desde el principio planeó insistir por mejores condiciones y la había instruido sobre qué debía decir. Él se enojó cuando me negué a mover a Maggie y comenzó a culparla por no haber sido lo suficientemente convincente. La conversación fue difícil. Britney lloró casi todo el tiempo y no paraba de pedir disculpas. Dijo que se dio cuenta de lo equivocadas que fueron sus exigencias, pero se sintió atrapada porque no tenía a dónde ir. Explicó que él controlaba sus finanzas y que no tenía acceso a dinero para conseguir un lugar por su cuenta. Wes había encontrado una casa donde podían alquilar una habitación a un conocido suyo, pero este era su dealer. Britney estaba aterrada, pero Wes dijo que era algo temporal hasta que él se estabilizara. Dijo que las otras personas en la casa la hacían sentir incómoda y que apenas salía de la habitación. Britney me rogó que no le dijera a nuestra madre sobre el consumo de drogas de Wes porque le daba vergüenza. También me preguntó si había alguna forma de que pudiera volver a quedarse con nosotros, sin Wes. Pero necesitaba hablar con Tony y pensar en todo lo que me había contado. Tony y yo tuvimos una larga conversación esa noche. Él se mostró comprensivo con la situación de Britney, pero estaba preocupado por traer más drama a nuestro hogar. También nos inquietaba la reacción de Wes y Britney lo dejaba y regresaba a nuestra casa. Y si era así de inestable, no sabíamos qué podría hacer con Maggie, no es como si tuviera buenas palabras para con ella. Decidí investigar sobre recursos para víctimas de abuso doméstico, y descubrí que el control financiero y el aislamiento son tácticas comunes. La situación de mi hermana encajaba con muchos de los patrones descritos en línea. Al día siguiente, volví a llamar a Britney y le ofrecí ayudarla a dejar a su esposo. Le dije que podíamos contarle a nuestra madre y podría quedarse con ella durante un tiempo, hasta que consiga algo más permanente. Ella quería pensarlo un poco. 3 días después, Britney me llamó desde una comisaría. Me contó que Wes se volvió violento cuando ella le dijo que estaba considerando dejarlo. Le agarró el brazo y se lo torció cuando intentaba empacar algo de ropa. Britney logró salir de la casa y llamó al 911.
Tenía un moretón en el brazo y arañazos en la cara por el incidente. La policía tomó fotos y la ayudó a presentar una orden de restricción contra Wes. Britney me preguntó si aún estaba vigente mi ofrecimiento de ayudarla, porque no tenía a dónde ir. Tony y yo fuimos a recogerla a la comisaría esa misma noche. Solo tenía la ropa que llevaba puesta y lo que cabía en su bolso. Wes se había quedado con todas sus pertenencias, incluyendo su identificación y sus tarjetas bancarias, en la casa donde estaban viviendo. Estamos buscando una orden para poder entrar con la policía y recuperarlas. Britney lleva 5 días con nosotros, hasta que las recuperamos. Está quedándose en la habitación de invitados y parece muy agradecida por cualquier cosa. Pasa tiempo con Maggie todas las noches y ha pedido disculpas varias veces por el comportamiento de Wes. También ha comenzado a buscar trabajo. Wes ha estado llamando desde diferentes números tratando de contactar a Britney. Una vez apareció en nuestra casa, pero se fue cuando Tony abrió la puerta y le mencionó la orden de restricción. Britney está trabajando con una defensora legal para recuperar sus pertenencias y acceder a sus cuentas bancarias. Britney dice que intentó darme pistas sobre los problemas, pero tenía demasiado miedo como para ser directa. Nuestra madre aún no sabe toda la historia, pero en algún momento deberá hacerlo. Algunas personas podrían preguntarse por qué le estoy dando otra oportunidad a Britney, después de cómo salieron las cosas la primera vez. La verdad es que creo que fue víctima de manipulación. Su comportamiento tiene mucho más sentido ahora que entiendo lo que realmente estaba ocurriendo tras bambalinas. Maggie está feliz de tener de nuevo a su tía. Tony sigue siendo precavido, pero está de acuerdo en que Britney merece apoyo para alejarse de Wes. Actualización 2. No todo lo que ha sucedido en el último tiempo ha sido positivo. Britney había estado viviendo con nosotros durante unas 3 semanas y parecía estar avanzando. Consiguió un trabajo de medio tiempo en un supermercado local, y estaba trabajando con asistentes sociales para reconstruir su vida. La orden de restricción contra Wes seguía vigente, y él no la había contactado directamente en más de una semana. Britney también había comenzado terapia a través de un programa para sobrevivientes de violencia doméstica. Se disculpó con Tony y conmigo varias veces más por las exigencias que hicieron sobre la habitación de Maggie. Durante ese tiempo, Britney seguía dudando en contarle a nuestra madre lo que realmente había pasado con Wes. Y yo no la presioné, porque ella estaba mejorando y probablemente se mudaría por su cuenta gracias a los progresos que estaba haciendo. Viajar al estado de nuestra madre era comenzar todo de cero. La situación cambió repentinamente hace 3 semanas. Britney recibió una llamada de nuestra madre diciendo que Wes la había contactado directamente. Wes le dijo a mamá que Britney estaba mintiendo sobre el abuso, y que en realidad ella le había sido infiel con Tony. Afirmó que esa era la verdadera razón por la que Britney quería quedarse en nuestra casa. Mamá me llamó inmediatamente después de hablar con Wes, estaba molesta y confundida por sus acusaciones. Yo le expliqué todo lo que estaba pasando, porque ya no había motivo de no hacerlo, pero ella quería hablar con mi hermana. Britney llamó a mamá esa noche y le contó todo sobre el consumo de drogas de Wes, el control financiero y el abuso físico. La respuesta de mamá no fue la que esperábamos. En lugar de apoyarla, mamá sugirió que ella había hecho algo para provocar el comportamiento de Wes. Mamá mencionó que Wes le había parecido sincero y preocupado por Britney cuando la llamó. Esta conversación devastó a Britney. Había reunido el valor para contarle a mamá la verdad, y en lugar de recibir apoyo, recibió dudas y culpa. 2 días después, mamá se presentó en nuestra casa sin avisar. Quería ver a Britney en persona y evaluar la situación por sí misma. También trajo a nuestra tía Carol, hermana de mamá, que siempre se ha metido en dramas familiares. Las dos se sentaron en nuestra sala y comenzaron a interrogar a Britney sobre su relación con Wes. Hicieron preguntas detalladas sobre el abuso y querían saber por qué no había buscado ayuda antes. Carol sugirió que Britney podría estar exagerando el comportamiento de Wes para obtener simpatía. Mamá también volvió a sacar el tema del conflicto original por la habitación de Maggie. Según lo que Wes le había contado, Britney solo pidió ajustes razonables, y que Tony y yo fuimos inflexibles y hostiles. Mamá dijo que empezaba a pensar que había más en la historia de lo que Britney había contado. En ese momento, Tony intervino y les pidió a mamá y Carol que se fueran. Mamá respondió que tenía derecho a saber qué estaba pasando con su hija. Britney apenas habló durante toda la visita. Respondía preguntas directas, pero por lo demás se mantuvo callada. La semana siguiente trajo más sorpresas desagradables. Britney recibió una llamada del hermano de Wes, quien dijo que quería ayudar a resolver la situación entre Britney y Wes. Su hermano afirmó que Wes estaba en rehabilitación por su problema de drogas y que quería hacer las paces con Britney. Sugería que Britney debía considerar darle otra oportunidad, ya que él estaba recibiendo ayuda. Britney solo respondió que no estaba interesada en reconciliarse con Wes, y que la orden de restricción seguía vigente. El hermano se volvió insistente.
También mencionó que Wes le había contado problemas en el matrimonio que no eran culpa de él. El hermano insinuó que Britney había sido difícil de tratar y que había contribuido al estrés de Wes. Yo estaba presente durante parte de esa llamada y tomé el teléfono cuando se volvió agresivo. Le grité que Britney no quería contacto con Wes ni con su familia, y que debían respetar la orden de restricción. Su hermano me acusó de entrometerme en su matrimonio, y amenazó con llamar a la policía para denunciar si Britney estaba siendo retenida en contra de su voluntad. Tony llamó de inmediato a nuestra abogada, quien había ayudado a Britney con la orden de restricción. Ella nos aconsejó documentar todo contacto de la familia de Wes y reportar cualquier amenaza a la policía. También sugirió que Britney considerara mudarse a otro lugar si el acoso continuaba. Ese fin de semana trajo la revelación más perturbadora de todas. Britney recibió una llamada de Meredith, la amiga que primero me alertó sobre el comportamiento controlador de Wes. Nuestra madre la había contactado haciéndole preguntas sobre la relación de Britney con Wes. Al parecer, mamá le había preguntado a Meredith si creía que Britney decía la verdad sobre el abuso. Esta amiga le contó a mamá sobre incidentes específicos que ella había presenciado. También mencionó los comentarios que hizo sobre Maggie. La respuesta de mamá fue sugerir que Meredith podría estar sesgada por ser amiga de Britney. Mamá le preguntó directamente si creía que Britney y Tony estaban teniendo una aventura. Dijo que las acusaciones de Wes le parecían creíbles, porque Britney siempre había sido cercana a mí y pasaba mucho tiempo en nuestra casa. Mamá insinuó que Britney podría haber inventado toda la historia del abuso para encubrir una infidelidad. Meredith le aseguró que no había absolutamente ninguna verdad en las acusaciones de Wes, y que la sugerencia era absurda. Que Britney amaba a Wes a pesar de sus problemas y que nunca había mostrado interés romántico por nadie más. Para Meredith nuestra madre pareció decepcionada con su respuesta, y siguió haciendo preguntas insinuantes sobre las intenciones de Britney. Britney tomó una decisión. No podía seguir viviendo en una situación donde su propia familia dudaba de ella, y necesitaba empezar de nuevo completamente. Britney había estado ahorrando dinero de su trabajo y tenía suficiente para pagar el depósito de un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Se mudó de nuestra casa la semana pasada. Dijo que necesitaba espacio lejos de todo el drama familiar, y quería desaparecer y dejar de crear un caos para nosotros. Britney nos agradeció a Tony y a mí por el apoyo, pero apreciaría que no le dijéramos a nadie dónde se mudaba. No hacía falta, no lo pensábamos hacer de todas formas. No he hablado con mamá desde que supe de su conversación con Meredith. Me repugna que haya dudado de las denuncias de abuso de Britney y haya dado cabida a las mentiras manipuladoras de Wes. Tony dice que no le sorprende, porque mamá siempre se ha sentido atraída por el drama y las teorías conspirativas. Aún cree que uno de sus perros fue secuestrado por el gobierno para hacer experimentos, cuando es probable que haya dejado la puerta abierta y se haya ido. Britney me escribe de vez en cuando para decirme que está bien, pero no nos hemos visto desde que se mudó. Dice que su nuevo apartamento es pequeño pero tranquilo, y que sigue con la terapia. Britney también consiguió un segundo trabajo y está trabajando en lograr independencia financiera. Hace 2 semanas, Wes violó la orden de restricción al presentarse en el lugar de trabajo de Britney. Ella llamó a la policía y arrestaron a Wes. Pasó 3 días en la cárcel antes de ser liberado bajo fianza. Su audiencia por violar la orden de restricción será el mes que viene. Actualización 3. La situación legal de Britney con Wes se resolvió el mes pasado. Wes se declaró culpable de haber violado la orden de restricción y recibió 6 meses de libertad condicional supervisada, junto con clases obligatorias de manejo de la ira. También se le ordenó pagar los honorarios legales de Britney, y mantenerse alejado de su lugar de trabajo y residencia. El hermano de Wes siguió intentando contactar a Britney durante varias semanas después del arresto de Wes. Enviaba mensajes por redes sociales diciendo que Wes era un hombre cambiado y merecía perdón. Britney bloqueó al hermano de Wes y a todos los miembros de su familia en todas las plataformas. También cambió su número de teléfono nuevamente para detener el contacto no deseado. Britney ha estado bien en su nuevo apartamento. Fue ascendida a tiempo completo en el supermercado, y consiguió turnos de fin de semana en una cafetería para aumentar sus ingresos. Además, completó un curso de informática y se está postulando a empleos administrativos que le pagarían mejor. Ahora Britney y yo almorzamos juntas una vez por semana. Se la ve mucho más tranquila y segura de sí misma que durante todo el caos con Wes y nuestra familia. La situación con nuestra madre no ha mejorado nada. Mamá me llamó exigiendo saber por qué estaba apoyando las mentiras de Britney sobre Wes. Mamá sugirió que Britney necesitaba ayuda psiquiátrica, no aliento para tomar acciones legales. Le colgué a mamá y la he bloqueado. Nuestra tía Carol intentó mediar entre mamá y yo unas semanas después. Le respondí que no hay punto medio cuando se trata de apoyar a una víctima de abuso. Carol justificó que Wes parecía un buen muchacho que simplemente había cometido errores. También mencionó que Wes llevaba 2 meses sobrio y estaba trabajando en mejorar. Recibió el mismo tratamiento que mi madre.
Aunque antes, también le advertí que si intentaba presionar directamente a Britney para que se reconciliara con Wes, reportaría el acoso al abogado de Britney. Britney se enteró de estas conversaciones, por eso decidió escribirle una carta a mamá explicando exactamente lo que Wes había hecho durante su relación, y el impacto que tuvo la reacción de mamá ante su confesión de abuso. Britney trabajó durante semanas en la carta junto a su terapeuta para asegurarse de que fuera clara y basada en hechos, sin ser emocional ni acusatoria. La respuesta de mamá a la carta fue reenviársela a Wes. Mamá le dijo a Wes que Britney seguía difundiendo mentiras sobre él, y sugirió que tal vez debería considerar tomar acciones legales por difamación. Wes usó la información de la carta para encontrar la nueva dirección de Britney y le envió flores con una nota de disculpas. Britney llamó a la policía por el nuevo contacto de Wes. El detective que lleva su caso le explicó que técnicamente no había violado la orden de restricción, porque usó un servicio de mensajería y no se acercó directamente. Sin embargo, el detective le advirtió a Wes que cualquier nuevo intento de contacto podría generar cargos adicionales. Esta traición a la privacidad de Britney fue la gota que colmó el vaso para ella. Britney decidió cortar contacto con mamá de forma permanente y me pidió que hiciera lo mismo, aunque ya lo había hecho. La situación financiera de Britney se ha estabilizado, a pesar de todo, y está planeando comenzar clases en un colegio comunitario el próximo año. Britney dice que tener metas para el futuro la ayuda a mantenerse enfocada en avanzar, en lugar de quedarse estancada en lo que pasó con Wes. Al parecer, Wes se mudó a otro estado con alguien que conoció en su clase de manejo de la ira. Britney se enteró por el hermano de él, quien contactó a Meredith a pesar de estar bloqueado por Britney. Ella se sintió aliviada de que estuviera lejos geográficamente, pero preocupada por la posibilidad de que estuviera comenzando el mismo patrón con una nueva víctima. Nuestra familia luce diferente ahora que hace un año, pero nos agrada más así. Actualización 4. Tengo una actualización para ustedes luego de casi 4 años sin escribir nada. Es sobre Wes, y un final trágico para él. Hace un mes, fue encontrado sin vida en su apartamento por su amiga, novia, o lo que fuera, que básicamente era otra persona con la que consumía. Esa persona logró llamar a emergencias, pero fue demasiado tarde, ya que Wes llevaba fallecido algunas horas cuando fue hallado. Es una noticia que, aunque trágica, le ha traído cierta tranquilidad a mi hermana. Dijo que se sentía en conflicto, porque esa persona, durante un tiempo, hasta que le otorgaron el divorcio, fue su esposo. Pero también expresó alivio, porque ahora sabe que él ya no podrá volver a alcanzarla. En estos años, Wes no volvió a contactarse con ella. Una vez que cumplió su libertad condicional, se fue del estado y dejamos de tener contacto. Ni siquiera con nuestra madre, que siguió en comunicación con él hasta el último momento. Creemos que debe pensar que fue Britney quien causó su final. Pero sería impensable para una persona razonable llegar a esa conclusión, porque Britney ha estado esforzándose, estudiando en la universidad comunitaria, manteniendo un empleo bien pagado, mucho mejor que los primeros que tuvo, y saliendo con alguien nuevo. Nuestra prueba para aceptarlo fue ver cómo trataba a Maggie. Y lo has superado con creces. Mi esposo y yo estamos contentos de ver a Britney progresar, a pesar de cómo comenzó todo esto.